Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Siempre es un gusto poderte saludar, querido Pedro. Oye, explícanos un poco al respecto de este tema, en qué estamos parados, en qué estamos hablando. Sube la tasa de interés y sube también la inflación. Es algo así como una medida coercitiva, una medida de corrección, una medida para evitar que la cosa se nos salga de las manos. ¿Cómo leemos esto y cómo le entendemos? Porque no es un asunto tan sencillo, quizá puede llegar a ser un poco complejo. Cuéntanos, querido Pedro. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues mira, estamos frente a un auténtico baño de realidad. En este espacio habíamos señalado una y otra vez que la inflación se había convertido en uno de los enemigos más importantes de la economía familiar. Y habíamos venido dando cuenta aquí mismo, Luis, de cómo la inflación se resistía a ceder el terreno que había ganado en los meses previos y cómo estaba poniendo en aprietos crecientes, particularmente a las amas de casa. Y el día de ayer, muy temprano, el inicio de este mes de junio, la inflación escaló a 6.02%, que es el segundo registro consecutivo de inflación por arriba del 6%, y eso de inmediato encendió en el Banco de México las alertas para decidir qué se iba a hacer para tratar de enviar, bueno, no para tratar, sino para enviar señales a los agentes económicos, a empresarios y trabajadores, al gobierno también y a los mercados financieros, de que Banco de México tiene la obligación y va a tomar cartas en el asunto para empezar a combatir la inflación. Y eso nos llevó a la segunda sorpresa del día de ayer, que fue a la 1 p.m, Banco de México sale a los medios de comunicación a decir, por decisión mayoritaria, 3 a favor y 2 en contra, vamos a elevar en 1/4 de punto porcentual el costo del dinero. ¿Para qué? Bueno, pues para que la gente se vea con la obligación, no con la obligación, sino para inducir a los consumidores a gastar menos usando crédito y evidentemente para que este desajuste entre la oferta escasa de productos y precios que se están elevando, comience a ceder, comience a reequilibrarse y la inflación empiece paulatinamente a regresar al nivel meta del Banco de México. Es un asunto importante, Luis, porque más allá de que este aumento en el precio del dinero vaya efectivamente a provocar o no que la inflación empiece a desacelerarse en el corto plazo, el objetivo que el día de ayer buscaba el Banco de México era muy evidente, y ese objetivo era decirle a los empresarios, ya sé que ustedes y los consumidores no están pensando que la inflación va a ceder en el corto plazo, pero quiero que entiendan que la inflación, ahora que está acelerando su paso, me lleva a mí a tomar decisiones en el único sentido que debo hacerlo, que es el control de la inflación, y por eso decide elevar la tasa de interés. Banco de México sabe que los productos y los servicios se resisten a ceder y sabe además que a partir de julio próximo, porque los propios productores de tortillas lo han señalado, Luis, auditorio, habrá un incremento en el precio de la tortilla, que es otro producto de consumo generalizado, y eso va a ser otro golpe muy severo a la economía familiar. Así que no estamos frente a una medida que vaya a desacelerar de la noche a la mañana la inflación. Banco de México ayer fue muy preciso cuando dijo va a regresar la inflación a los niveles que yo tengo como objetivo, no en el segundo trimestre del año próximo como originalmente lo había establecido, sino hasta el tercer trimestre del 2021. Así que nos esperan, Luis, auditorio, 9 meses de convivencia con precios elevados y 9 meses de apremios para que las amas de casa hagan rendir el propio gasto familiar. Qué fuerte, Pedro. Bueno, pues ahí está el asunto y ya está el foco amarillo prendido. Esto podría seguir incrementándose porque es uno de los grandes miedos, que la inflación de pronto sea un tanto incontrolable. A lo mejor no como en las épocas del priato, ahí con quien iba a defender al peso como un perro y cosas por el estilo, pero sí hay un miedo de que esto de repente llegue a perder el control. Máxime con los cambios que se vienen en Banxico, Pedro. ¿Cómo lo ves? Yo tengo la impresión de que el Banco de México ayer envió también otra señal relevante, y es que a pesar de que 3 de los 5 integrantes de la Junta de Gobierno, que son los que deciden cuál es el curso de las tasas de interés y de la política monetaria, han sido designados por el presidente de la República, lo cual los coloca ya en posición de mayoría para, en todo caso, alinear sus decisiones a los
propósitos o sugerencias del presidente de la República. A pesar de eso, Banco de México ayer salió a decir, soy autónomo, y a pesar de la composición actual de mi Junta de Gobierno, mi obligación constitucional es contra la inflación, así que por ahí no voy a ir. Y yo creo que la eventual llegada del señor Herrera a la gubernatura del Banco de México a finales de este año, lo único que va a hacer, diría yo, es en todo caso poner a prueba realmente la autonomía del Banco de México, y yo confío y estoy seguro de que los integrantes de Junta de Gobierno se van a mantener en la línea que la propia Constitución les marca y no se van a convertir en los alfiles de la toma por asalto de la autonomía del Banco Central. Mil gracias, querido Pedro. Te mandamos un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Igualmente, gracias. Es Pedro Tello.